Amplificadores de potencia clase B. Amplificadores de potencia clase B, llamados también push-pull o con transistores complementarios. Este es un circuito básico de un amplificador en clase B. Siempre se utilizan dos transistores o dos válvulas. Como he dicho, también se llaman push-pull o con transistores complementarios. Cuando son transistores, hablando de transistores, en este caso, uno tiene que ser NPN y el otro PNP. ¿Cómo funciona? Pues funcionan de la siguiente manera. Supongamos que aquí tenemos la tensión de base es 0 voltios. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tendremos, bueno, las bases están siempre unidas. Este es un clásico montaje básico. Aquí hemos puesto una corriente negativa y aquí una de positiva. Bueno, puede ir a más también, pero bueno, hay que poner resistencias, en fin. Ahora, para comprender el funcionamiento, basta con esto. Este sería el altavoz, que sería la carga. Bueno, pues como decíamos, si aquí tenemos 0 voltios, aquí pues tendremos 0 voltios y aquí, por lo tanto, también tendremos 0 voltios. O sea que los transistores, estos transistores, estarían en forma de corte. O sea que sería como si fuesen un interruptor abierto. Serían en corte. Bueno, ¿qué pasa si le aplicamos aquí una tensión de más 0,6, 0,7, 0,8 voltios, los que sean? Pues si a partir de los 0,6 voltios esto ya conduciría, o sea que cuando la tensión sube aquí a los 0,6 ya empieza a conducir. Y esto sería, si le aplicamos una tensión de X voltios, entonces, ¿qué pasa? Pues nos pasa que aquí ya no tenemos si tenemos 0,6, aquí ya no tenemos 0 voltios, ni aquí tampoco. Esto ya nos conduce, el transistor se pone este se pone en activa. Y se pone en sistema de amplificación. O sea que aquí ya tenemos lo más de los 6 voltios. Entonces, este ya nos conduce. Y, en consecuencia, la onda, si esto es 0 y aquí son los más 6, aquí empieza a conducir y nos hace, bueno, la onda amplificada, la que sea. Cuando la tensión se pone aquí serían menos 0,6 voltios, ¿qué pasa? Este deja de conducir, este ya no conduce, se pone en corte,
O sea, que este se abre, este ya no conduce, y en cambio este, al ser un PNP, al tener la tensión aquí de menos, a partir de menos 0,6 voltios, este transistor pues nos conduce, y entonces la onda queda pues amplificada negativamente, pero en la onda negativa. Y así sucesivamente. Cuando cambia la onda, conduce este. Pull, push, pull, push, pull, push. Por eso le llaman pull, push. Y este es el funcionamiento básico de los amplificadores de potencia clase B. ¿Qué ventajas tiene? Pues tiene la ventaja que estos amplificadores consumen mucho menos, porque solo consumen a la hora de cuando están en silencio, no consumen. Así como, no sé si recordáis, en la clase A, que estudiamos en la lección anterior, siempre tenía consumo el amplificador, tanto en silencio como cuando tenía señal. Estos no. Estos, si no hay señal, no consume, no pasa corriente. Y a la hora de que se activa es cuando pasa corriente. No se calientan tanto y tienen menos consumo. Este es la ventaja de este tipo de amplificadores. Pero como veremos, no todos son ventajas, También tiene sus inconvenientes, como vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora los inconvenientes que tienen estos amplificadores en clase B. Que son más ventajas que inconvenientes. Bueno, hemos dicho que los transistores empiezan a conducir a más 0,6 voltios y a menos 0,6. Entonces la onda, ¿qué hace? O sea, sube y empieza a conducir, amplificar a más 0,6 voltios. Va subiendo, amplifica, y aquí ya deja de conducir. Al llegar a los 0,6 queda aquí. Y aquí pues lo mismo. Ahora cuando la onda es negativa, baja, y aquí empieza a conducir. Y aquí pues 3/4 de lo mismo. Y así sucesivamente. Queda una onda un poco chunga, pero bueno. O sea que aquí y aquí, o sea, tenemos esta zona, zona de aquí, toda esta zona, que el transistor no conduce. O sea, ¿qué hace esto? Sube, clac, no conduce, clac, conduce. Entonces esto es la zona de distorsión. O sea, tiene una distorsión ese tipo de amplificadores. O sea que, así como en el tipo A no tenía
distorsión, sí que tienen una zona que distorsionan. Este es un inconveniente que tienen estos tipos de amplificadores clase B. Pero bueno, esto tampoco es un problema cuando son señales muy pequeñas, que tenemos toda esta zona. Pero si tenemos tensiones muy grandes, o sea, esta zona quedaría reducida a la mínima expresión, quedaría por aquí. O sea que prácticamente no la oiríamos, con señales fuertes, con señales de bastante tensión. En cambio, con poca tensión sí que se oiría. Entonces, esto ya digo es un problema. Tiene muy poco consumo, esta es la ventaja, consumen muy poco, porque digo, solo consumen cuando están activas, cuando están en silencio no consumen, en cambio los de clase A sí que consumen. Los de clase A tienen más fidelidad que estos, pero esto ya tienen esta ventaja. Ya digo, la distorsión, si son tensiones más señales más grandes, no lo apreciamos. Y otro inconveniente que tiene estos amplificadores es que como llevan dos transistores, llevan dos transistores, pues se llaman complementarios. Uno es NPN y el otro es PNP. ¿Qué problema tiene? Que si en un circuito se os fastidia un transistor, si cambiáis ese transistor y lo cambiáis por otro, aunque sea igual, no os va a funcionar, o no os va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque los transistores tienen que ser siempre iguales. Porque si no son iguales, ¿qué nos pasa? Pues si no son iguales, nos pasa que uno puede amplificar mucho y el otro poco. Mucho y poco, o al revés. Depende de lo que... Para eso, los transistores, estos complementarios, se suelen vender, o sea, cuando se fastidia un paso de potencia, lo más normal es cambiar los dos transistores, quitar los dos y poner dos nuevos, pero comprarlos tienen que ser iguales, o sea, se venden por parejas, porque de un fabricante a otro ya varían, si varían los materiales también varían. Yo no sé si os acordáis que dije en su tiempo que compré una serie de transistores ahí por los chinos y tuve que tirar la mitad, porque la mitad no tenía la ganancia que tocaba. Y es por en qué año están hechos, en qué tipo de materiales, cómo están hechos, en fin. Por eso venden estos transistores, los venden en parejas de dos, emparejados que se llaman. Y en las válvulas, nosotros los radioaficionados, esto lo sabíamos bastante bien, cuando se compran lámparas para amplificadores lineales, siempre se compran, cuando lleva más de una válvula, las compramos aparejadas, válvulas que estén aparejadas, tanto si es 2, como 3 o como 4 válvulas, para que estén construidas iguales, porque si no tenemos estas variaciones de amplificación. Importante. Y esto es el tema de los amplificadores de potencia en clase B. ¿Y qué pasa para evitar lo que es el tema de la distorsión? Pues el tema de la distorsión, alguien dijo, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sistema en que
el corte, el paso de corte, la banda de corte entre corte y activa, le ponemos una serie de resistencias hasta que esté a punto de conmutar, que esté a 0,5,8 voltios, por ejemplo, y que con nada ya cambie de corte a activa. Y estos se llaman los amplificadores de potencia clase A, B, que estudiaremos en próximas lecciones. Bueno, pues vamos a hacer ahora el receptor de conversión directa para onda media. Aquí tenemos el esquema, que como veis no es nada del otro mundo, no es nada complicado. Aquí tenemos el circuito LC, compuesto por la bobina L1 y el condensador C1 de 410 picofaradios. La señal seleccionada por el conjunto de bobina y condensador nos va a parar a la base del transistor Q1 a través del condensador este de 50 picofaradios. Esta señal que capta este circuito es amplificada por este transistor y a su salida del colector es amplificada. Este paso amplifica la radiofrecuencia, o sea, las ondas eléctricas de alta frecuencia, o sea, la radiofrecuencia que llamamos. O sea, que amplifica la señal de radiofrecuencia que seleccionamos con este circuito, con el circuito LC, nos pasa a través del transistor y este la amplifica y la manda a la siguiente etapa. La resistencia de 470 K polariza la base del transistor para que haya entre 4 y 8 voltios más o menos en el colector del transistor. Pues como decíamos, la señal esta de radiofrecuencia ya un poco amplificada nos pasa al diodo de germanio a través del condensador de 100 picofaradios. Y este diodo lo que nos hace pues es rectificar la corriente de radiofrecuencia. Nos la rectifica y nos deja pasar solamente la corriente continua pulsante, que lo hace, o sea, para que esta señal pues nos haga citar los auriculares. Esto lo que nos hace realmente es la detección, es un diodo detector, como hemos visto en otros circuitos, tanto de lámparas como de transistores. Ya digo, no es más que un diodo, en este caso de germanio. Hemos querido hacer un montaje lo más parecido en aquellos tiempos. Estos montajes fueron el impasse entre
la radio galena y los aparatos ya transistorizados. En la salida del diodo detector, del diodo de germanio, ya no tenemos aquí las señales de alta frecuencia, o sea, la señal de radiofrecuencia, sino que tenemos una corriente de audiofrecuencia, porque su oscilación ya no es muy alta, la de radiofrecuencia, sino es otra mucho más baja, llamada precisamente las señales de baja frecuencia. Esta señal de baja frecuencia pasa a través del potenciómetro de 10K, que este potenciómetro nos regula el volumen. Pero no sé si lo vamos a poner ese potenciómetro, porque como lo vamos a conectar, luego lo veremos en el montaje, vamos a conectar la salida a al regulador de tonos y de volumen que vimos en la lección anterior. Ya veremos si lo dejamos o no lo ponemos o lo cambiamos. Bueno, total, que a la salida de este potenciómetro, tanto sea de una manera como de otra, nos mandará la señal a través del condensador C6 al transistor de Q2, el cual nos va a amplificar la señal para que pueda citar los auriculares de alta impedancia. Este circuito no lo podemos poner a un altavoz de 8 ohmios porque no oiremos nada, O sea, tendríamos que tener aquí, para oírlo directamente, tendríamos que tener unos auriculares de alta impedancia, o en su defecto, que es lo que haremos nosotros, será ponerle un amplificador. Y como veis, esto es el circuito de radio. Es muy importante que si cambiáis los transistores, el Q1 y el Q2, si les ponéis de otro tipo, tendréis que cambiar las resistencias de polarización de los transistores, porque os van a cambiar los parámetros. Y bueno, y esto es todo. Bueno, luego hay el circuito de alimentación, que está compuesto por dos condensadores y una resistencia. Este grupo y este grupo, son dos grupos, que esto es para un filtrado, para eliminar las posibles influencias que pueda causar un transistor sobre el otro, y evitar las altas oscilaciones que se convierten en silbidos y otros ruidos varios que anularían la recepción de las emisoras. El grupo de condensadores, uno amortigua las oscilaciones de baja frecuencia y el otro los de radiofrecuencia. Y esto es todo en cuanto al circuito. Ahora vamos a montarlo, vamos a hacer, como siempre, una placa. Esto se puede montar también al aire, o sea, no hay ningún problema. Pero bueno, nosotros lo montaremos sobre una plaquita. Y lo podéis hacer también sobre una placa de esas ya perforadas, de esas que ya vienen prefabricadas. O lo podéis hacer con una placa que podáis hacer con el sistema de planchado o de insolación o en fin, o como creáis más conveniente. Bueno, cosas importantes que vamos a tener en cuenta en este montaje. Después de hacer la placa, antes de montar, después de montar los componentes y dejar la placa lista, lo que haremos será hacer la bobina. La bobina esta, intentaremos poner una bobina de ferrita. Luego veremos cómo hacemos el cálculo y las comprobaciones. Estas bobinas con ferrita no son tan fáciles de calcular como las bobinas al aire, porque aquí ya nos influyen unos temas que es
la ferrita, o sea, la permeabilidad de que está hecho el material ya nos influye, tiene que ser bastante exacto, pocas variaciones de la ferrita, de la permeabilidad, nos va a variar bastante la inductancia, en fin, es un poco más delicado como veremos. No es que sea complicado, pero bueno, hay que tener en cuenta una serie de cosas que veremos cuando lo hagamos. El potenciómetro que he dicho que seguramente lo vamos a eliminar, y los auriculares que le digo, la salida tiene que ser de alta impedancia, y si no pues lo sustituiremos por un amplificador. Y así pues de momento ya no se me ocurre nada más que comentaros sobre el tema. Va alimentado a 12 voltios el circuito y ya está, y eso es todo. Tened en cuenta esto, si los transistores, que si ponéis de otro tipo, tendréis que variar la polarización de los transistores para conseguir la corriente colector-emisor que como hablábamos en otras lecciones. Pues nada, vamos ahora a hacer el montaje de la plaquita y el montaje del receptor y hacer la bobina de sintonía o de entrada. Esto es el receptor montada en su plaquita con su potenciómetro de volumen. Aquí irá ya lo diré, el grupo LC. Esto es la alimentación a 12 voltios y esto es la salida de audio que irá a este previo que ya teníamos y al amplificador que habíamos hecho en lecciones anteriores. Aquí no hemos puesto esto porque como esto yo lo voy a desmontar todo, pues los disipadores estos pues los he puesto así como me han venido y con dos secciones para no poner todos los aislantes de los transistores finales y todo el tema este. Pero bueno, condensador variable, el previo, porque conviene meter un previo porque es tan débil la señal esta que llega aquí que necesita un previo. Pues entonces ya tenemos el amplificador y el preamplificador que vimos en lecciones que hicimos en lecciones anteriores. Hemos hecho el receptor de sintonía directa y ahora lo que nos queda es el tema de la antena. La antena yo la he calculado con el famoso programa ese que hemos visto mil veces. Cuidado, si es una antena de ese tipo, de ferrita, con una barrita de estas de ferrita y su bobina y su bobinado, el cálculo es más complicadillo que una bobina al aire. ¿Por qué? Porque aquí hay que jugar con la permeabilidad del material de ferroso, o sea, el material de ferrita. O sea, hay que jugar con la permeabilidad de esto, que bueno, que también lo podemos calcular con el programa este que os he enseñado varias veces. Eso tampoco os he enseñado el montaje porque lo hemos visto 400.000 veces. O sea que esto es hacer la plaquita. Algunos lo hacen por el medio de planchado, yo lo hago por el medio de insolación y de revelado y de capado, pero en fin, se pueden hacer de 3 o 4 formas. La bobina, importante, el cálculo. A mí me ha salido el cálculo con un soporte de PVC. Me ha salido un cálculo que creo que son 30 vueltas, no, ¿qué digo? 300 vueltas. Ahora lo voy a confirmar porque esto como lo hice ya hace un tiempo, pues no sé exactamente. Ahora os diré las vueltas exactas que tiene la bobina esta. Pues sí, ahora me acuerdo. Es bueno, una ferrita que tiene que tener 1 centímetro de diámetro por unos 10 o 15 de largo.
y bueno, si no tenéis un PVC que se ajuste a esto, pues con una cartulina la enrolláis. El hilo para bobinado es de, bueno, es lo que ha salido en el cálculo, ha salido pues con hilo de 0,3 milímetros de diámetro, hilo esmaltado. Nos ha salido unas 67 vueltas. Yo le he puesto 70, le puse 70 y funcionó, porque ese ya lo había hecho. Y esta no es la bobina original, la bobina se hace pues como hemos visto también 20 veces con la bobinadora aquella pequeñita o a mano. Se enrollan las 70 bobinas, esto no lleva ni toma intermedia, no lleva nada, principio y fin, y ya está. Y luego cuando esto pues la regulas más o menos desplazándola encima la ferrita. Aquí hay un aparato muy importante. Yo no lo vamos a hacer porque tengo bobinas por aquí para dar y vender. Tengo un cajón lleno y vamos a utilizar una. Tengo esta, luego tengo estas cilíndricas, luego tengo estas de telas de tela de araña. Todo esto que hemos hablado 20 veces, o sea que no voy a hacer más bobinas, sino para qué, ¿no? Pero ahora lo que sí que os quiero enseñar es este aparato, que tengo un tutorial ahí que ya lo dejé en su día. Que esto es para saber, con el condensador variable y la bobina, cogeremos una cualquiera, para probar, no hay problema, podemos saber qué gama de frecuencias nos da el grupo LC, qué margen tenemos. Sabemos que la onda media, que es para lo que hemos hecho el aparato, va sobre unos 550 a unos 1600 kilohercios. ¿Qué hacemos? Pues cogemos el frecuencímetro, lo encendemos, lo ponemos en... Aquí tengo mucha luz y no veo casi los números. Lo ponemos en kilohercios, porque ahora está en megahercios. Ahí. Bueno, lo ponemos y conectamos la salida al medidor este de grupos LC. Ya digo, el medidor este va muy bien, es muy fácil de hacer, al fin y al cabo lo único que es un oscilador local. Y tengo un tutorial hecho, y ya digo, y va bastante bien. Lo conectamos y luego con unas pinzas o unos cables conectamos pues en paralelo la bobina que queramos medir con o sea, ponemos la bobina en paralelo con el condensador. Yo no sé esa bobina porque no sé qué es, no sé qué nos va a medir, pero bueno, buscaremos la que más nos convenga. Una. Y dos. Tenemos las bobinas puestas y ahora lo que haremos será poner pues al grupo, conectarlas al grupo LC. Dan toda la polaridad, no os preocupéis por la polaridad, que no tiene importancia. Ponemos en marcha el oscilador, el medidor, y nos tiene que dar una lectura, efectivamente. A medida que movemos el condensador variable, nos va variando la frecuencia.
Y si le introducimos, ¿dónde está?, la ferrita, nos va a variar más. Vamos a probarlo con otra bobina. Vamos a probarlo con esta. A ver qué pasa. ¿Eh? 500, 412, 400... Este está un poco fuera de la gama, porque no sé si nos va a llegar a los 1000. 1400. Nos da aquí el máximo. Y el mínimo... Uf, está muy abajo. Estas son bobinas que tengo, mira, ahora sí, que lo tengo. Fijáis que cuando pongo la ferrita varía. Bueno, y ahora vamos a probar otra de esas que tengo por aquí. A ver, esta, que es la que sé que vamos a usar seguramente, ¿eh? Porque esta era la saqué de un aparato comercial, o sea que esto tiene que ir bien. Ahora no sé cuál de las dos es. Vamos a probar una. 300. $700, 800, 900, 1000, 1200 casi. Bueno, esta la vamos a utilizar porque el margen de emisoras que vamos a coger nos entra dentro de esta gama. O sea que vamos a utilizar también esta bobina. Bueno, pues esto no viene a ser más que lo que os he enseñado antes, que es la ferrita con un soporte para hacer la bobina, y luego se ajusta, se abre centralmente con más o menos cantidad de ferrita dentro del núcleo, dentro de la bobina, y varía la frecuencia. Y esto es todo en cuanto al tema de la bobina. Como veréis, no tiene ningún secreto. Ya digo, el aparatito este va muy bien para saber en qué gama de frecuencia nos movemos. El grupo LC, que es muy importante, el grupo este, para, bueno, la bobina en sí, porque claro, hay que saber exactamente en qué frecuencias nos movemos. Bueno, esto ya lo vamos a desconectar, haremos el frecuencímetro, porque todos son cachivaches por aquí encima. Y ahora lo que haremos seguidamente va a ser hacer las conexiones del receptor al grupo LC y como es lógico, al preamplificador y al amplificador. Bueno, pues vamos a hacer las conexiones y seguiremos. Que ya no lo vamos a utilizar, o sea que, digo, este aparato tengo un tutorial hecho, va muy bien este aparatito, yo os aconsejo que lo hagáis. Y yo por aquí no tenía esto, que se me debe haber ido. ¿Es este? Sí, es este de aquí, que lo he desconectado porque este lleva pinzas y lo tengo puesto aquí para cuando lo voy a utilizar. Ahí está, lo dejaremos puestos, que si no llega que tienes tantos trastos por aquí encima
Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer serán las conexiones de las diferentes partes. Bueno, esto es la alimentación, hemos dicho. Esto es la salida de audio, que irá a la entrada de aquí. Y este va al grupo LC. O sea que esto es lo único que hay que hacer. Como veis, las conexiones son bastante fáciles. Este fuera, que no es de aquí, y este tampoco. Ahora pues vamos hacia allí. Vamos a hacer las conexiones y lo probaremos. Pues ya hemos hecho las conexiones. Hemos puesto la alimentación, ¿no? Esto de aquí es la fuente de alimentación de 12 voltios. A las salidas a los altavoces que tenemos aquí. La salida, la entrada de que viene del preamplificador, o sea, de la salida del amplificador, y de la entrada del amplificador a la salida del receptor. El grupo LC, bobina condensador, y ya está. Y ahora vamos a darle tensión y a probarlo. Esto está así un poco desbaratado, porque esto si lo queréis lo podéis montar, como os dije antes, creo que fue en la lección anterior. Se puede hacer un chasis aquí de, no sé, de algo, de madera, de chapa, lo podéis acondicionar. Yo no lo voy a hacer porque tengo ya, he repetido varias veces, tantos cachivaches que bueno, que esto yo cuando he hecho la lección lo desmonto todo porque no me va a servir. Bueno, y vamos a ver ahora el receptor, que más que nada esta lección, más que para ver el receptor, que esto ya lo hemos hecho en varias ocasiones, lo que nos interesa ver es que el amplificador ese amplificador y el previo nos funcionan correctamente. O sea que vamos a dar tensión y a ver qué nos depara. Bueno, pues vamos a darle tensión y a ver qué. Voy a dar un poco de volumen y a ver si pillamos algo. Y hay algo. Aquí hay algo, ¿eh? Creo que es un partido de fútbol. Un poco de volumen. Bueno, aquí hay uno. Bueno, pensad que esto es un aparato muy sencillo, ¿eh? O sea que no es muy selectivo ni nada. O sea que digo, más que nada es para que veáis que funciona bien el amplificador. Y hay otra. Pero claro, pues sí. Una posición en la que Chapi en servicio. Bueno, aquí se oye bien. Este es un partido de fútbol, no sé cuál es, pero como veis, esto funciona perfectamente. O sea, el amplificador va al 100%, no se calienta en absoluto. Y bueno, y hasta aquí
el tema de la práctica esta de la lección.